Ella es Laura Yanca Cires. Ella estudió arquitectura en la UNAM y en la Escuela Técnica Superior de Madrid y diseño urbano en la Escuela de Diseño de Harvard. Ella es becaria del FONCA del 2007 al 2014, trabajó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y en el 2015 como directora del Chapultepec. Junto con Alberto Martínez funda Somos Local, AC, plataforma de colaboración a modo de think tank, donde a partir de la investigación, conversación, planeación y acción en torno al espacio público, desarrolla proyectos de transformación espacial y fortalecimiento ciudadano e institucional en la construcción de una vida pública activa. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, primero me gustaría agradecer a Cómo Vamos La Paz, a toda la gente aquí del Mangle, ver a muchísimos amigos y bueno, y como casi ya pronto vamos a ser colegas, pero gente que nos encontramos siempre en los mismos lugares. Lamentablemente somos siempre muy pocos, ¿no? Ya se decía anteriormente en el conversatorio que un poco cuántas personas somos las que estamos en esta lucha de construir ciudades, digamos, más incluyentes, más seguras, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos aquí en La Paz y bueno, la dinámica voy a presentar ahorita a los diferentes ponentes. Después yo me va a tocar dar una introducción un poco al tema y abrir ciertas preguntas y después pasar la voz a cada uno de ustedes. Laura Ballesteros, egresada de la Maestría en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación en la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente subsecretaria de Planeación en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ha tenido destacadas participaciones en el proyecto Caminando hacia el futuro de una ciudad de México, digamos, más sustentable en términos de movilidad, y liderando el proyecto tanto de la ley como del reglamento y ahora el proyecto de Visión Cero. Bienvenida. Hola. Tenemos a Juan Carlos Vargas Moreno, socio director de GeoAdaptive, una consultora y grupo de investigación enfocado en el desarrollo de análisis de sistemas de información urbana y ambiental, gestión y estrategia urbana. Especialista urbano y ambiental con 15 años de experiencia en el análisis y la planificación de ciudades rápidamente cambiantes y experimentando retos técnicos e institucionales en el desarrollo de estrategias de crecimiento. Su trabajo se enfoca en el mejorar los procesos, en la toma de decisiones relevantes a los ámbitos técnicos y político-constitucionales. Y bueno, con una gran experiencia en La Paz y en general en la región. Rogelio Morales González, arquitecto y candidato a la maestría en Estudios Urbanos y Regionales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se desempeña como subdirector de Movilidad Urbana Sustentable del Ayuntamiento de Toluca en la Administración Municipal en curso. Su labor es coordinar los planes, proyectos y acciones encaminados a mejorar la movilidad en la capital del Estado de México, así como promover la cultura de la movilidad sustentable y la accesibilidad universal. Desde el año 2012 hasta la fecha ha formado parte de la academia, fungiendo como docente a nivel profesional en las instituciones públicas y privadas, tales como la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Universitario del Estado de México y la Universidad del Valle de México, Campus Toluca, siempre coadyuvando a la formación de profesionales en las asignaturas relacionadas a la movilidad, la vialidad y el transporte. Y Juan Pablo Mendoza Muñoz, ingeniero en computación con maestría en administración de negocios por la Universidad del Valle de Atemajac. Actualmente es director de desarrollo económico en el municipio de Salamanca, Guanajuato, encargado de fortalecer el posicionamiento del municipio en materia económica, promover polos de desarrollo, generar esquemas de fortalecimiento de pymes e impulsar la mejora regulatoria. Muy bien, con eso, bueno, con esto iniciamos todos de aquí ven, ¿no? Bien. Bueno, tradicionalmente la medicina, ¿no? ¿Cómo enfrenta la salud? Perdón, ¿podemos ponerla nada más como una sola imagen? ¿Se puede?
Es que se ven las imágenes, las láminas de la izquierda. Bueno, a ver, tradicionalmente la medicina enfrenta la salud atacando el malestar, ¿no? Las enfermedades, y estas enfermedades y estos malestares como objeto. Y hoy en día ya hemos migrado y hoy existe ya también en la medicina toda una serie digamos, de avances o diversificación también de la manera de atacar las enfermedades, ¿no? Llegando a temas también de la medicina, digamos, de acupuntura, ¿no? De hoy en día tenemos diferentes maneras de atacar el tema de la salud. Entonces, lo mismo pasa también con el urbanismo. Es decir, hoy en día el urbanismo, ¿no? el fenómeno de la urbanización, que es un fenómeno global, ¿no? Plantea revisar no solamente las enfermedades, y en este sentido las enfermedades de salud, ¿no? Sino los índices de mortandad y los contextos desde qué es lo que están generando que existan estos problemas, digamos, de salud que estamos viviendo. ¿Pueden poner la siguiente, por favor? En ese sentido, los procesos digamos, de urbanización que nuevamente son globales, ¿no? O sea, estamos viviendo un proceso que, como se habló anteriormente y en otras mesas de discusión y ahorita también en el conversatorio, es un proceso que, digamos, es prácticamente irreversible. Y en el caso sobre todo de Latinoamérica y el Caribe, tenemos una historia todavía más peculiar porque tenemos ya una población donde el 80% es urbana, o sea, el 80% de los que vivimos en Latinoamérica y el Caribe vivimos ya en ciudades medianas, en ciudades grandes, en ciudades pequeñas, ¿no? Y hemos vivido también ya más de 50 años de crecimientos acelerados con una falta tal vez de planeación y de gestión. Y en ese sentido eso nos hace también tener similitudes y nos hace que los problemas en términos de salud y los problemas o las circunstancias a partir de una falta de planeación también sean mayores. La siguiente, por favor. La Organización Mundial de la Salud y en específico a través de la Organización Panamericana de la Salud se plantea también, digo, ¿por qué tratamos las enfermedades de las personas si las seguimos regresando a las condiciones que fueron la primera causa de las enfermedades? Y en ese sentido es importante un poco revisar, bueno, cómo hemos diseñado o en qué circunstancias estamos en términos de el crecimiento y el desarrollo de las ciudades que están generando las condiciones para que se den todo el tipo de malestares en nuestros habitantes, ¿no? ¿Cuáles son los retos que están generando esta enfermedad urbana, ¿no? O sea, tenemos modelos expansivos, como se dijo también anteriormente, y el caso de La Paz creo que es muy explícito, ¿no? Modelos de crecimiento expansivos, ¿no? Donde crece más el territorio, o sea, la tasa de crecimiento del territorio de la superficie urbana es mayor al de la población. Con eso se genera también congestión que tiene que ver con las distancias, pero también tiene que ver con el tipo, digamos, con un fortalecimiento o aparentes incentivos para la motorización cada vez mayor. Se generan presiones hacia los suelos naturales y de conservación, es decir, tenemos pérdidas en nuestros recursos naturales, que también va junto con una desvalorización en general de los contextos naturales. Tenemos tenemos crecimientos y desarrollos que prácticamente no leen, ¿no? El territorio, no leen la geografía. No creo que en el caso de La Paz, porque estamos aquí en La Paz, pero de prácticamente todas las periferias de las ciudades latinoamericanas, tenemos todos estos desarrollos que nuevamente no reconocen los contextos ni sociales y mucho menos los contextos naturales, ¿no? Tenemos políticas completamente fragmentadas, es decir, tenemos una historia a nivel de la planeación y de las políticas urbanas completamente sectorizadas, es decir, por un lado tenemos políticas de espacio público, por otro lado de vivienda, por otro lado de movilidad, ¿no? donde hoy en día ya empezamos a migrar hacia un modelo tal vez un poco más, un entendimiento más sistémico, pero en principio prevalecen hoy todavía políticas completamente aisladas y esfuerzos y proyectos aislados, ¿no? Estamos sufriendo en Latinoamérica y especialmente yo creo en México una presión inmobiliaria que no se había visto, ¿no? Con un poder que va más allá de lo que podamos manejar a un nivel municipal, inclusive a un nivel de ciudad o a un nivel de país, ¿no? O sea, es decir, lo que mueven, pues desde, o sea, el motor que existe detrás de esto, pues nuevamente son ya, digamos, organismos que
que van en bancas internacionales y bueno, que un poco superan nuevamente, inclusive hasta la conversación de esta mesa y de este foro, ¿no? Y también una falta nuevamente de fortalecimiento institucional en términos de planeación, ¿no? O sea, prácticamente planeación es algo casi, aunque lo digamos, ¿no? Y yo que Laura pues, es uno de los retos más importantes, es cómo introducir nuevamente el ejercicio y hacer músculo para poder creer realmente en una planeación, es decir, una idea hacia el futuro. La siguiente. Entonces, esto ha tenido, digamos, muchas consecuencias que no voy a ahondar, pero en temas de calidad del aire, ¿no? Donde el 50% corresponde, sobre todo en la mayoría de las ciudades metropolitanas, a un tema del uso del automóvil, accidentes, ¿no? Tenemos aproximadamente, creo que Laura lo sabrá mejor que yo, pero aproximadamente 12 o 13 personas mueren diario, ¿no? En accidentes urbanos en las ciudades. Hay una ausencia con esto totalmente de servicios y de espacio público, una pérdida de áreas verdes, ¿no? El caso de La Paz, creo que tenemos 0.3 metros cuadrados por habitante, ¿no? O sea, eso frente nuevamente a la respuesta o los resultados del modelo en el que vivimos es eso. Y con eso, pues sí ha surgido, o sea, el tema el desarrollo urbano y la salud no es nuevo, en el sentido de que existen ya iniciativas, ¿no? Por parte de los organismos de la salud, también por parte de los organismos digamos, que ven o que velan por el desarrollo urbano y también por organismos que velan también por el tema, digamos, un tema tal vez mucho más social, ¿no? Donde sobre todo, nuevamente volviendo a los contextos donde estamos trabajando, es decir, La Paz, México, Latinoamérica, ¿no? El problema de la inequidad hace que los grandes padeceres del modelo urbano que estamos sufriendo se incrementen, ¿no? La siguiente. Y con esto, bueno, ya desde hace un par de años, y esto creo que se publicó en el 2008, ¿no? La Organización nuevamente Mundial de la Salud, dentro de una agenda de salud urbana, ¿no? Ya reconociendo obviamente la importancia de la planificación urbana, la mejora de las condiciones de vida, la participación ciudadana, la ordenación urbana y la capacidad de recuperación de las ciudades, es decir, frente a desastres y emergencias. La siguiente. Y frente a eso, bueno, yo identifico tal vez 3 diferentes como escalas, ¿no? de la medicina, ¿no? Una que es una parte más cultural, ¿no? Es decir, cómo y desde cada uno podemos cambiar y generar diferentes patrones de utilización de los recursos, ¿no? Es decir, temas de educación, temas de cultura, temas de participación, cómo podemos hacer que a partir de las experiencias cambiemos nuevamente costumbres, cómo también a partir de la infraestructura, es decir, de proyectos piloto, ¿no? Cómo podemos empezar a cambiar nuevamente la fisonomía también de la misma ciudad, pero también cómo desde una visión mucho más macro, es decir, desde la planeación a nivel estratégico, a nivel regional, a nivel metropolitano. La siguiente. Es que es la siguiente. Y nada más, la siguiente, algunos… voy a poner nada más tres ejemplos, ¿no? de cosas de diferentes escalas, ¿no? Esto es un programa de cultura ambiental que se implementó ya desde la administración pasada, pero se ha convertido cada vez en un programa mucho más grande que es el mercado del trueque. El mercado del trueque que bueno, fue también un éxito en el bosque de Chapultepec y en muchos lugares de la Ciudad de México. Nuevamente es un programa cultural de educación que lo que plantea es, bueno, la Ciudad de México genera más de 12 toneladas de basura diaria, ¿no? Casi es prácticamente el 12% de lo que se genera en el país. Entonces, frente a eso y bueno, obviamente asumiendo ciertas incapacidades de atacar el problema, pero al menos sí genera una conciencia de lo que significa esto en la ciudadanía. Se plantea el mercado del trueque, que el mercado del trueque lo que es un programa, ¿no? de educación ambiental para demostrar y pilotear cuál es la experiencia y cuál es la ruta también de la basura. Entonces aquí lo que se plantea es que lo que se pone en la mesa es que los ciudadanos llevan la basura, ¿no? La arrastran literal, a las 6 de la mañana se empiezan a abrir los diferentes espacios, llevan la basura que la tienen que tener ya seleccionada de PET, de aluminio, de cartón, botes de latas, vidrio, inclusive ya productos electrónicos, ¿no? Estos son intercambiados por un sistema de
digamos, de puntos, ¿no? Un poco como los boletitos que nos dieron ahorita para la comida. A todos les dieron algunos boletitos, bueno, algunos sí tuvimos boletitos, ¿no? Los pancholares, ¿no? O sea, lo que hace la Secretaría de Medio Ambiente es generar una valorización por la cantidad de basura que la gente traiga, y con eso se le dan unos puntos, y con eso hay un intercambio por productos orgánicos, ¿no? Por productos que se generan y que se producen en la misma Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo que tiene este programa es que es un sistema más o menos cerrado, ¿no? En el sentido de que, bueno, invita a la ciudadanía a que lleven todos los productos, que en el espacio público se genere esta dinámica. Entonces, tiene nuevamente hasta beneficios en temas de, inclusive, como posicionar y visibilizar que todavía existe una producción en agrícola, bueno, digamos, en la metrópolis más grande de México, ¿no? Esto teniendo, digamos, beneficios no nada más en temas de participación, pero, digamos, cuantitativos en términos de qué es lo que se puede reducir. El siguiente. En una mediana escala, bueno, se ha identificado también el valor y la importancia del espacio público, de los espacios, digamos, para caminar y para el encuentro, como parte de una agenda de salud. Este es el programa que tiene Nueva York, que es el Fit City, que responde a, digamos, a necesidades o a indicadores que hablan temas de diabetes, de obesidad, tanto en adultos como en niños. Entonces, lo que plantea son 4 estrategias, ¿no? O sea, un tema de transporte, un tema de recreación, un tema de cómo reactivar también inclusive los edificios privados, y también cómo generar acceso nuevamente a la alimentación sana. Y esto, bueno, ¿cuál es la implicación nuevamente en el territorio, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es, del lado izquierdo se identifican todos los espacios públicos, y sobre todo los espacios públicos con, digamos, con una presencia, si quieres, de arborización, y dónde faltan, ¿no? Entonces, frente a esto y contra una meta que se puso la ciudad, ¿no? De que el 85% de la población pudiera acceder a espacios públicos verdes a distancia peatonal, lo que empiezan a hacer es una serie de acciones, no solamente de crear nuevos espacios y recuperar, sino también transformar espacios existentes, ¿no? Este es un programa que se llama de Schoolyards a Playgrounds, que es transformar los patios o los estacionamientos de las escuelas en parques, ¿no? Entonces, es un tema de cofinanciamiento, lo cual hace que las escuelas tengan espacios públicos, que los utilicen como sus patios o sus jardines en horarios de escuela, y que después en las tardes se abran estos al público, ¿no? La siguiente. O tienen este programa que se llama Fresh. ¿Esto qué es lo que hacen? Para incentivar la producción y que exista los suficientes, digamos, supermercados que abastezcan de verduras, digamos, frescas, lo que generan es incentivos de zonificación y incentivos financieros y fiscales para, es decir, le dan al desarrollador, ¿no? Al que va a desarrollar un nuevo, valga la redundancia, desarrollo, le dan más metros cuadrados de construcción, le generan nuevamente reducciones fiscales si desarrollan este tipo de giros, ¿no? La siguiente. Y bueno, pero frente a esto, estas son, digamos, cosas que se pueden hacer. Ahora sí que un poco lo bueno, bonito y lo barato. La mayoría de estos, los 3 ejemplos, normalmente son cosas fáciles, implementables, que no generan tampoco mucho recursos, pero sí sabemos que la mayoría de los esfuerzos que tienen que ver, digamos, con la salud, y sobre todo en el caso de la Mesa de Desarrollo Urbano, son cosas que sí ayudan, que coadyuvan, pero que el reto sigue estando en otro lado, ¿no? Ya se había hablado inclusive también en el conversatorio, ¿no? Que podemos tener todavía un montón de medidas que vayan inclusive a cambiar las tecnologías, que vayan a incentivar a que tengamos tal vez más espacio público, pero el reto, que es la siguiente, lo vemos ahorita con el hoy doble no circula, puede haber un triple, hoy no circula, pero los resultados están, ¿no? O sea, los resultados significan que un poco, preguntarnos un poco de dónde vienen, nuevamente atacar el problema, que es la generación de los excesos de viajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco qué es lo que ocupa, digamos, de dónde viene la calidad, y para esto se propone algo que, bueno, de hecho, inclusive estuvo aquí en la mesa y creo que Laura lo presentó hace un año, y que es importante hacer nuevamente hincapié, es decir, hacia qué modelos de ciudad queremos ir, que
que si bien podemos atacar los problemas con ciertos proyectos, con iniciativas puntuales, tenemos que también entrarle a un tema de mayor futuro, ¿no? Entonces, por eso el desarrollo orientado al transporte como una, digamos, una política que lo que busca es prácticamente acercar a la gente, ¿no? Acercar a la gente, es decir, a las viviendas con el empleo, a las viviendas con los servicios, a la gente con los espacios públicos, ¿no? Cambiar el modelo y el patrón de crecimiento urbano, ¿no? Para poder reducir entonces también la dependencia del automóvil, porque nunca va a ser, nunca ninguna ciudad va a poder tener los suficientes recursos y va a ser siempre inviable pensar en que vamos a tener un sistema de transporte público que va a alcanzar el desarrollo urbano o que van a alcanzar inclusive las presiones inmobiliarias. Entonces tenemos que empezar a ver cómo revertir ese proceso, ¿no? La siguiente. Y aprender entonces también de ciudades que lo han hecho, y ciudades nuevamente en estos contextos latinoamericanos también con circunstancias inclusive sociales y políticas bastante similares, ¿no? Donde existen también un contexto de corrupción y de presión inmobiliaria, etcétera, ¿no? La siguiente. Y bueno, y un poco poner a la mesa el tema de la paz, ¿no? Estos creo que te suenan estos mapitas muy familiares, ¿no? O sea, es la proyección un poco de la paz, el crecimiento urbano y el crecimiento territorial que ha tenido en las últimas décadas y lo que se proyecta, que es bastante alarmante, ¿no? La siguiente, donde la circunstancia y la realidad de la paz en el 70% del territorio es esta, ¿no? Es decir, son desarrollos completamente habitacionales. O sea, para los que sepan, el 60% de las calles no están pavimentadas y el 70% no tienen banquetas, ¿no? Entonces, esa es un poco la realidad de La Paz. O sea, estamos aquí en un lugar único, pero esta es la realidad, ¿no? Entonces, frente a esto y el reto que se ha puesto ahora el municipio, ¿no? De generar una ciudadanía segura, servicios públicos eficientes, una administración honesta y de calidad y un ambiente sano, ¿cómo se traduce esto en el territorio? Y las preguntas que pongo un poco a la mesa es, bueno, ¿cómo acercarnos a un aprovechamiento más saludable del territorio? ¿Qué estrategias o proyectos han demostrado transformaciones urbanas que incidan en una mejor salud ciudadana y que sobre todo que orienten hacia nuevamente posicionar la idea de la planeación, que coadyuven ese proceso? ¿Cuál es el papel de la ciudadanía y la educación urbana? ¿Y cómo podemos fortalecer el proceso de desarrollo urbano de La Paz hacia una ciudad más saludable y resiliente? Y con esto le voy a pasar el micrófono a Laura, quien ha estado trabajando, bueno, obviamente en el reglamento, sobre todo en la visión cero, ¿no? Como una medida de reducción, que tiene una meta pues un poco ambiciosa, ¿no? Pero creo que es lo menos que se te puede esperar de ti, pero es reducir la muerte y lesiones por hechos de tránsito, ¿no? Con diferentes medidas, capacidades de usuarios, infraestructura que salve las vidas, justicia, datos, cultura y educación, ¿no? Un modelo de prevención donde bueno, se quiere reducir los accidentes en un 25%. Entonces, te vamos a preguntar a final de año, o en un año, ¿no? En 2 años. Y preguntas, a ver, la infraestructura, lo que… En términos uno es el financiamiento, ¿no? Que el financiamiento es parte del fortalecimiento, un poco para generar todas estas políticas. El 80%, y eso lo digo porque tú lo dijiste, ¿no? El 80% de la superficie está dedicada a la movilidad del automóvil y 73% del gasto de infraestructura se va a atender al auto, ¿no? Al automóvil, aunque solo el 20% de la población, en el caso de la Ciudad de México, tiene automóvil, ¿no? ¿Qué logros existen al respecto? En términos de educación, hay una propuesta, ¿no? De que se eduquen a los niños, y no sé si niños también en secundaria, ¿no? Pero en general desde una edad temprana, a que los niños puedan convivir y que puedan manejarse con los diferentes modos y que sepan cómo cuidarse, ¿no? Pero yo pregunto también si podemos incorporar, aparte de eso, en la educación básica la materia de una ciudad sustentable, ¿no? Y dentro de eso los retos y las estrategias para reorientar el desarrollo, que es desagregante, segregante y dispersio, hacia un modelo que acerque, que congregue y cuide a los habitantes. Y después todas estas políticas, y esta visión cero, cómo se articula con los esfuerzos del desarrollo urbano, es decir, qué medidas ahora de desarrollo orientado al transporte se están también implementando junto con esto, ¿no? Según lo que plantea también el PIM y la Ley de Movilidad. Y bueno, entonces con esas preguntas para que…
nos las echemos ahorita durante la presentación. ¿Podrían poner la presentación, por favor? Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias a Laura por esta moderación de mesa y gracias a ustedes por tomarse el tiempo para esta discusión que vamos a tener, que sin duda de pronto nace de la necesidad de poner a la planeación como una figura central en la construcción de ciudades, no solamente la Ciudad de México, sino las ciudades de nuestro país. Creo que la pregunta generalizada de todos, cada vez que algo no funciona, cada vez que algo va peor o cada vez que algo crece donde no tiene que crecer, es bueno, ¿quién está planeando nuestras ciudades o por qué nos están planeando nuestras ciudades? Es una pregunta básica, pero que normalmente cuando volteamos a ver la organización del gobierno, cuesta mucho trabajo encontrar quién está planeando, si es que se está planeando. Para muestra un botón, son pocos los estados de la República, son pocos sus municipios que tienen institutos municipales de planeación, cuando tendría que ser una herramienta fundamental para poder impulsar esta política central para la construcción de ciudades. Y creo que hacia allá tenemos que ir y ser todavía más ambiciosos. ¿Cuántos, insisto, vuelvo a la pregunta, cuántos municipios tienen institutos municipales de planeación? Repito una siguiente pregunta, ¿cuántos estados tienen institutos de planeación? Y me voy a una pregunta todavía más relevante, ¿cuántos institutos de planeación metropolitana tenemos? Porque ahí es donde está el verdadero problema de las grandes ciudades. Hay 3 megalópolis en nuestro país y yo no encuentro los institutos de planeación en ninguna de las 3. Entonces, si no empezamos a hacer este ejercicio y empezamos también a trascender fronteras, difícilmente vamos a poder concretar las soluciones a los problemas que tenemos, porque hoy están aquí, pero conforme crece la ciudad y La Paz está en un punto específico de ese crecimiento, conforme crece, la problemática es mayor y si no hay vinculación con los alrededores no va a funcionar. Lo he platicado mucho con el observatorio de cómo vamos La Paz, con los académicos y expertos que han estado aquí. La Paz está en ese momento específico de elegir qué modelo de ciudad va a seguir. Y está en el punto exacto de cambiar y ser un ejemplo para el país con un modelo de ciudad sustentable o seguir el mismo ejemplo del resto de las ciudades, y donde hoy la Ciudad de México, junto con las otras ciudades metropolitanas, pues encabezan la lista de las cosas que no se deben de hacer. Ojalá también estas mismas ciudades encabecemos ahora la lista de lo que se tiene que hacer para cambiar, pero ¿para qué llegar ahí? ¿Para qué intentar sacar al niño cuando no se tapó el pozo antes, ¿no? La siguiente, por favor. Mira, la Ciudad de México ha estado en los últimos 5 años en un proceso amplio de transformación, no solamente jurídica, sino también administrativa. ¿Por qué? Soy politóloga, tengo una deformación de origen y estoy convencida que las instituciones son una parte fundamental para los cambios de las ciudades. Si no apuestas por la construcción institucional, va a ser muy complicado que tengas cambios de largo plazo, porque entonces dependes del caudillo en turno. Y parece que a veces eso nos gusta y es lo que nunca le da resultado a las ciudades. No tenemos que depender de la buena voluntad del gobernador en turno, ni del jefe de gobierno, ni de los alcaldes. Necesitamos instituciones fuertes que trasciendan sexenios, instituciones fuertes que puedan marcar políticas de largo plazo para que entonces la planeación funcione. Y justamente en este sentido es que la Ciudad de México hace 4 años inicia su proceso de cambio jurídico. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México nace con este espíritu, hecha al pasado la vieja Ley de Transporte, que era la que habilitaba el gasto, el viejo gasto que tenía la ciudad, que ya bien Laura nos ha dicho, este gasto en donde el 73% del dinero de infraestructura se va a vialidades e infraestructura gris, para atender únicamente el 20% de la población, y como ustedes saben, pues el gobierno, el Estado es un gran elefante blanco. Entonces, el gran elefante blanco solamente puede hacer lo que la ley directamente le confiere. Si no está en la ley, no lo puede hacer, no solo porque la imaginación no le da a los burócratas en turno, sino también porque se les puede juzgar, se les puede generar algún procedimiento administrativo por hacer alguna atribución o ejercer alguna atribución que la ley no tenga. Es un poco ridículo, pero así es como funciona el gobierno y hay que entenderlo entonces para saber cómo lo vamos a cambiar. Y justamente esto pasaba en la ciudad. La siguiente, por favor. La Ciudad de México tenía una organización administrativa
dirigida al viejo modelo de ciudad, dirigida al viejo modelo de movilidad y no tenía ni siquiera espacios administrativos para poder ejercer políticas públicas modernas e innovadoras. Les pongo un ejemplo, Ecobici, Metrobús, nacen en la Secretaría de Medio Ambiente y no es casualidad, no nacen ahí porque hubo una mente iluminada que dijera, esta es la apuesta de las ciudades sustentables, no, nacen ahí porque no había dónde ponerlas, porque la administración no estaba preparada para hacer estas políticas públicas, no había un solo espacio ni engranaje presupuestal para poderlas echar a andar. Entonces los jefes de gobierno en turno en su momento dijeron, pues dénselas a quien las quiera tener de entrada, y dos, dénselas a quienes operen, a quienes sean efectivos para implementar las cosas, y fue el caso de Metrobús con Claudia Sheinbaum en su momento, y fue el caso de Ecobici con Marta Delgado, que eran las dos secretarías, ¿no? Durante 2 sexenios fueron supersecretarías porque eran las que operaban la mayor parte de los proyectos, así nacen. Entonces, cuando empezamos a ver la ciudad, a mí me toca llegar a la Asamblea Legislativa, estamos hablando como por aquí, ¿no? De aquí en este periodo, una ciudad que estaba buscando empezar a hacer políticas públicas de movilidad, de nuevos modelos de ciudad, pero no estaba preparada la administración y era un problema. Cuando yo llego acá a la Asamblea Legislativa como diputada y empezamos a trabajar la ley de movilidad, el primer diagnóstico que hicimos con la sociedad civil organizada, porque la ley de movilidad se construye de la mano de activistas, expertos, institutos, organizaciones, una ley con una participación ciudadana muy importante y que es una red además que se ha sostenido desde entonces para seguir empujando todos los cambios pendientes. Es la misma red que empuja la creación del nuevo modelo de movilidad, es la misma red que crea y empuja el nuevo reglamento de tránsito, es la misma red que sigue empujando políticas públicas y esto es fundamental en las ciudades, hay que hacer red. Si no nos encontramos, no vamos a poder avanzar. Somos muchos los que queremos ciudades diferentes, somos muchos los que estamos esforzándonos y a veces nos sentimos solos. Esto les puede pasar muchas veces, no estamos solos. Lo importante es empezar a encontrar los 2 o 100 que hay en las ciudades y reconocernos y empezarnos a organizar. De otra manera va a ser muy complicado. Esto en la ciudad lo hemos venido comprendiendo y se ha formado ahí un grupúsculo de revoltosos que estamos buscando cambios importantes en la ciudad. Y bueno, justamente el primer diagnóstico que hacemos es, bueno, ¿por qué la ciudad desde el 2005 está apostando por Metrobús, por calles peatonales, por bici pública, pero no hay una inversión ni grande ni integral? ¿Por qué? ¿No? O sea, vamos a meternos a estudiar esto. Bueno, y dijimos, ok, la primera cosa es porque no hay una organización administrativa. Así les diéramos 1,000 millones, 2,000 millones, 10,000 millones de pesos más para gastar en transporte, se los van a gastar en microbuses. ¿Por qué? Porque no tienen ni una nueva planeación, no tienen ni un nuevo modelo de movilidad, ni tienen una formación administrativa para hacerlo. Entonces no les demos ni 50 centavos porque los van a gastar mal. Mejor hagamos un cambio administrativo, hagamos una ley que marque la nueva era y que genere la transformación administrativa. Y entonces con esta nueva ley vamos a tener 4 pilares fundamentales. La siguiente, por favor. El primer gran cambio que establece esta ley es la nueva pirámide de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Se invierte la antigua pirámide que ponía al auto en la cumbre, que estaba orientando el gasto al 73% para aquí, y entonces la invertimos y la ponemos como tiene que estar. Una pirámide orientada a la persona, una pirámide orientada al peatón como el elemento más vulnerable, seguido de bici, de usuario de transporte público y al final los automotores. ¿Qué nos trae esto? El reconocimiento de la movilidad como un derecho humano en la Ciudad de México. Somos la única ciudad de la región, no solamente mexicana, sino latinoamericana, que reconoce la movilidad como un derecho, no como una prerrogativa, nadie nos lo está regalando. Nosotros nacimos con este derecho, es un derecho social, es un derecho de tercera generación que cambia completamente la forma de actuar de la autoridad. Esto es plan con maña, no nada más es la visión romántica de tener un nuevo derecho reconocido en la ciudad de los derechos. Lo que estamos haciendo con esto es obligar al gobierno a gastar en movilidad. ¿Por qué? Porque hoy es su responsabilidad, hoy forma parte de la lista de responsabilidades de derechos que tiene que cumplir, si no los cumple, los podemos demandar. Esto jurídicamente es un avance y es una herramienta para el ciudadano. Lo que estamos haciendo entonces, al instalar esta nueva pirámide, al reconocer la movilidad como un derecho,
es, número 1, cambiar la lógica presupuestal de la ciudad. Número 2, instalar la nueva lógica administrativa con todos los instrumentos nuevos para poderlo hacer. Un cambio profundo de la Secretaría de Transporte, se desaparece y se genera la Secretaría de Movilidad, la Secretaría del Peatón en la Ciudad de México, con cambios internos que ahora les explicaré. Se fortalecen otras dependencias, se genera todo un trabajo interdependencial y la CEMOVI se estrena como la cabeza del sector. ¿Por qué? Porque queremos tener nueva política pública y nueva planeación. Y si no tenemos una cabeza que coordine esto, pues va a seguir siendo el Festival de la Ocurrencia como había sido los años anteriores, y las dependencias parece que no, pero no se hablan, ¿eh? Si no hay un proceso de liderazgo y de planeación, no se hablan entre sí, y luego resulta que 4 están haciendo exactamente lo mismo, a veces hasta en el mismo lugar. La siguiente, por favor. Y fíjense lo que son las cosas, cada día se realizan 21.9 millones de viajes en la zona metropolitana del Valle de México. De este tamaño es la movilidad de la Ciudad de México. Los viajes metropolitanos, por eso hago énfasis en la gobernanza metropolitana y en la planeación metropolitana. Este es el reto que tenemos. Nosotros no solamente lidiamos con los 9 millones de habitantes que tenemos, sino lidiamos con todo lo que sucede alrededor y la gente que va a trabajar a la ciudad, que muchos de ellos además vivían en la ciudad y fueron expulsados a la periferia por un mal modelo de ciudad. Y por vivienda barata los mandamos a vivir a 2 horas de sus destinos hace 2 décadas, y hoy la extrema motorización de la ciudad tiene que ver con esta dispersión, porque entonces, pues si no somos capaces de resolverles sus servicios y sobre todo su vivienda cerca de donde trabajan, pues mandémoslos a vivir lejos, que se compren un coche y que se las arreglen para venir. Eso un poco fue la tendencia de lo que sucedió y hoy la estamos padeciendo. La crisis de contingencia, la crisis de movilidad que tenemos es el resultado de 2 décadas de malas decisiones en una ciudad que se pensó para los coches y no para las personas. La siguiente, bueno, aquí datos dramáticos, ¿no? Y son del 2014, espérense a ver los del 2016, que estos son los últimos reflejados. 4.4 millones de automóviles, hoy calculamos que son cerca de 6, con un crecimiento anual de 4%, una tasa 3 veces mayor al crecimiento de la población. Tenemos una tasa de ocupación de 1.2 personas por vehículo, que es parte de la problemática, este uso irracional del auto, ¿no? Primero muerto a que me baje mi coche y lo quiero usar además para mí solo, no quiero ni compartirlo. Este tema, pues obviamente el espacio es finito y hoy el 80% de la superficie está ocupada por coches, que son el 20% de la población, una persona por auto, pues de ahí el tamaño del desastre de nuestra ciudad. ¿Qué estamos pensando hacia 2025? Porque si esto no lo planeamos, si esto no lo pensamos de largo plazo y lo hacemos en compañía con el gobierno federal y los gobiernos estatales de los alrededores, no vamos a poder avanzar. Se pensó después de la Ley de Movilidad aprobada en el 2014, en generar todo un nuevo sistema de planeación, la ley lo trae también y obliga al gobierno, lo responsabiliza de sacar un programa integral de movilidad para la ciudad 2013-2018, el cual está pensado para empezar a poner los primeros pilares de planeación a futuro para nuestra ciudad. Son 6 ejes, es un plan muy ambicioso, pero es un plan también referente para la zona. Hoy la Ciudad de México, gracias a los cambios administrativos, los jurídicos, los de planeación que estamos trabajando, está más que lista, más que muchas otras ciudades del país, para hacerle frente a estas crisis. ¿Dónde están hoy los resultados en la calle? Estamos iniciando esa fase, pero llevamos ya 5 años trabajando las tuberías, las que nadie quiere arreglar porque no se ve, porque no traen aplausos, pues hemos estado concentrados en eso y hoy estamos listos para hacerle frente a esta crisis que tenemos como ciudad y que sin duda se refleja también en las distintas megalópolis de la ciudad. Tenemos sistemas integrados de transporte público como uno de los ejes, sistemas que puedan hablarse entre sí mismos, sistemas que puedan conocer de un mismo sistema de pago, sistemas que puedan juntarse en una sola infraestructura física dependiendo de las zonas de demanda, sistemas de transporte eficientes de calidad con información al usuario.
Calles para Todos son esta política enfocada a la calle compartida para que todos los sistemas de movilidad puedan tener un espacio en la calle. Queremos calles donde se pueda caminar, donde se pueda pedalear, donde se pueda transportarse y también se pueda conectar. La multimodalidad es fundamental. De cada viaje que realiza un capitalino, está compuesto de 4 trayectos en promedio y en cada trayecto utiliza un sistema de movilidad diferente. Así que la multimodalidad no es un invento, es algo que ya sucede y como gobierno debemos de estar obligados a dar la opción y que cada quien elija como mejor quiere y no como nos han obligado como usuarios cautivos del coche. Esto nos lleva al tercer eje de planeación, más movilidad con menos autos. Es un eje fundamental para el desarrollo de las ciudades. El exceso de motorización no solamente nos trae problemas de contingencia y de contaminación, nos traen problemas de tráfico y congestión y nos trae problemas de seguridad vial con los muertos que tenemos por la motorización de las ciudades. Cultura de la movilidad es el cuarto eje, el más ambicioso de todos, es este cambio ciudadano, es este cambio en la conciencia de las autoridades también. La lucha está adentro, no se crean, por eso necesitamos de una conciencia ciudadana que nos ayude a los que estamos adentro también a empujar lo que se tiene que hacer. Y pues estamos enamorados de nuestros coches y estamos enamorados de las distancias que recorremos con ellos y estamos enamorados de las velocidades también. En la Ciudad de México se armó un San Quintín porque redujimos las velocidades a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, no fue un invento, está basado en ciencia. Las ciudades más importantes del mundo han ido hacia allá y en la Ciudad de México parece que es un crimen reducirle la velocidad a los autos porque no están acostumbrados a compartir el espacio con otros sistemas de movilidad. Número 5, distribución eficiente de mercancías, es importantísimo, hablaba con la gente del observatorio aquí también, traen muy identificado el tema, este es el tema del futuro, Estamos todos acá concentrados en los temas más sexys, pero la verdad es que poca gente lo trabaja y es de los más importantes porque nos genera no solamente tráfico y congestión, sino unos índices de contaminación bárbaros, porque muchos no están convertidos a tecnologías limpias para poder no contaminar. Y el último, desarrollo orientado al transporte, que ya hablaba Laura, es cómo hacer para que la movilidad tienda a cero, ¿no? Desde el punto de vista de la agenda de movilidad, porque digamos que el desarrollo orientado al transporte se agarra de la mano con el desarrollo urbano en este punto, pero desde el punto de vista de movilidad es cómo hago yo para que los viajes tiendan a cero. La mejor movilidad es la que no existe, la mejor movilidad es la que los viajes son cortos, entonces yo tengo que acercar a las personas a sus zonas de destino, ¿no? Para que entonces puedan tener una movilidad peatonal o movilidad ciclista, o en lugar de tomar 7 camiones me tomen 2. Pero justo es hacer eficiente el uso del espacio y entonces el dinero que tengo para gastar en transporte lo gasto en el mantenimiento de la infraestructura que ya tengo en las zonas centrales y no en ampliaciones de transporte que lo único que hacen es taparle el ojo al macho al viejo modelo de ciudad que mandó a vivir a la gente muy lejos. La siguiente, por favor. Y justamente hablando del nuevo modelo de movilidad, estos 6 ejes se aterrizan en 4 políticas públicas en las que está trabajando hoy la ciudad: estrategia, visión, 0 accidentes, ninguna muerte por hechos de tránsito es aceptable, éticamente no puede ser, al final son muertes que son prevenibles y si no tomamos responsabilidad como comunidad, empezando por el gobierno, para poderlas reducir, estamos también tomándolo entonces fríamente como una externalidad más del uso del auto y eso es inaceptable. Estamos buscando reducir en un 35% en 2 años el número de muertes. La visión 0 se instala en octubre del año pasado en la ciudad. Su primer hijo es el reglamento de tránsito de la ciudad, que está basado en 8 conductas que salvan vidas, en estas prácticas internacionales y una de ellas, como ya les decía, es la disminución de velocidades en la ciudad. Número 2, sistema integrado de transporte, que ya se los expliqué. Calle Chilanga es la calle compartida, es el modelo de calle de la Ciudad de México, esta calle que se comparte, que esa calle que se reparte y una calle en donde concentra una buena parte del presupuesto para infraestructura en los demás modelos de movilidad y no solo en el auto. Y por último, movilidad activa, que de esto hablábamos ayer, de los que nos acompañaban aquí, es la movilidad en bici y caminando, de peatones, para poder completar el ciclo. Ya con esto termino, la siguiente. Aquí les hablaba un poco de visión 0, este principio ético de ninguna vida perdida por hecho de tránsito es aceptable. ¿Por qué? Bueno, pues una imagen vale más que 1000 palabras.
Para nosotros en la Ciudad de México la movilidad tiene que ser segura. Este es el apellido que tiene hoy la movilidad en la ciudad. No vamos a poner las velocidades por encima de la vida de las personas y a partir de eso entonces cambia la norma, cambia la infraestructura y cambia la cultura. La siguiente, por favor. Algunos datos, ¿no? México es el 7º país en este medallero de países con más muertos por hechos de tránsito. Es la primera causa de muerte en niños y jóvenes en nuestras ciudades. Nuestros niños y jóvenes se nos están muriendo en las calles, por las velocidades especialmente, y 800,000 personas en México viven con discapacidad permanente a causa de los hechos de tránsito. La siguiente, por favor. Fíjense, en la Ciudad de México 70% de las muertes ocurren en lugares sin infraestructura peatonal. De estas 1,041 muertes que yo tengo al año en la ciudad por hechos de tránsito, tenemos 2 hechos trágicos con esa cifra. La primera es que no es contundente la cifra, es decir, nos falta consolidar nuestros datos. El primer paso de la visión cero en las ciudades, cuando se instala, es consolidar los datos de todas las dependencias. Estos 1,041 muertos que tengo son los que se murieron en el pavimento. Me faltan las cifras de los que se murieron en el traslado o se murieron en los hospitales, ese día o días después. Yo les puedo asegurar que la cifra se va al menos a duplicar en cuanto nosotros consolidemos nuestros datos. Y no le tenemos miedo, nos vamos a hacer responsables de nuestros muertos en calle, porque es una responsabilidad ética para nosotros y tiene que ser una responsabilidad también para la sociedad. Y de este número que tenemos, el 60% son peatones. Entonces, fíjense también el segundo drama de la cifra, 70% en zonas donde no hay infraestructura peatonal. Cada vez que alguien me dice, algún conductor, es que los peatones se pasan por donde no deben, pues es que no tienen infraestructura. Y los puentes peatonales que tanto les gustan a los coches, son para los coches, por eso son elevados, para que el coche pase sin disminuir velocidad y sea el ser humano quien tenga que interrumpir su línea de deseo peatonal para poder subir a los puentes. Esos tienen que desaparecer. La tendencia son cruces a nivel de piso y en la ciudad vamos por eso también, a excepción de las zonas de acceso controlado. La siguiente, por favor. Con esto concluyo con el tema de visión cero, que es en donde me permití profundizar más, porque además es en donde vamos a dar resultados de manera concreta y precisa en los siguientes meses. 5 esferas de acción para una visión cero eficiente. ¿Por qué tenemos que bajarlo a este nivel? Porque a veces, como tiene un componente ético, como tiene un componente visión de futuro, puede ser intangible la visión cero para las ciudades. Estamos ahora aterrizándolo al lenguaje y acciones concretas. Vamos a enfocarnos primero en la capacitación de los usuarios. Necesitamos instalar o reinstalar el examen para obtener la licencia. Este se había quitado hace unos años, porque como había mucha corrupción, entonces prefirieron quitar el examen a quitar la corrupción. Y entonces hoy tenemos 3 muertos diarios en la calle por eso, ¿no? Entonces se está reinstalando con la nueva ley de movilidad, la licencia se va a volver un documento oficial y va a ser una oportunidad para nosotros para capacitar al conductor. Número 2, infraestructura que salva vidas, este es fundamental. La norma que ya se cambió, que es este punto, ahorita se los explico. La norma, que es el primer paso que hay que cambiar en la visión cero, ya la cambiamos, ahí está el nuevo reglamento, ahora vamos por infraestructura. Tenemos que hacer calles completas, pasos seguros, tenemos que reforzar la señalización y tenemos acciones como el Parque Lineal de Mixcoac, auditorías de infraestructura ciclista, el carril trolebici, que vamos a hacer ahí 55 kilómetros más de ciclovías en la ciudad, con un carril seguro para ciclistas compartido con el trole que va más despacito, que es 0 emisiones y que nos ha funcionado bien, e intervenciones en los entornos escolares para poder proteger a nuestros niños. Nos vamos con alianzas también ciudadanas, es muy importante la red de sobrevivientes viales, la red de padres de familia, redes con iniciativa privada, redes de vecinos. Esto es una necesidad en las calles, por eso la gente pide tantos topes, que ahora también hay una pandemia de topes y los topes sí contaminan, pero es porque la gente no puede convivir con las velocidades de los coches, entonces pide topes a diestra y siniestra o los pone y hoy ya no sabemos ni cuántos topes hay en la ciudad. Necesitamos entonces, obviamente, quitarlos, pero no los hubiéramos podido quitar antes si no hubiéramos disminuido las velocidades como se hizo en el reglamento de tránsito. Sistema de información de seguridad vial, vamos a crear nuestros sistemas de información, de datos, de indicadores para darle evaluación y seguimiento a la planeación. Y por último, cultura y educación, ¿no? Vamos a introducirlo en las escuelas, Laura, como nos preguntabas,
por el momento todavía no somos Estado, entonces sigue estando la educación en manos de la Secretaría de Educación Pública Federal. Sin embargo, tiene que ser materia obligatoria y sí te tomo la palabra, tiene que ser más hacia ciudades sustentables, más que a temas específicos de movilidad. Creo que habría que hacerlo crecer y hay que entrarle, por lo menos hoy, con los que el DF puede tener acceso. Y bueno, con esto yo terminaría, no sé si traes más slides de alguna imagen, pero pues creo que ya, la última, por favor, la última slide de… Con esto termino. Para nosotros es muy importante no solamente recoger ideas, sino también compartir nuestras experiencias y hacer posible que no cometan los errores que se cometieron en las grandes ciudades y al mismo tiempo nosotros poder también decirles lo que estamos haciendo para resolver lo que se hizo en algún momento. Bueno, ya no, ¿esa es la última? No, dale a la última, sí, vete directo a la última. Nada más quiero mostrarles, si es que me la dejaron. Perdón, las dos anteriores. Estas algunas de las cifras de la Organización Mundial de la Salud que respaldan la disminución de las velocidades en las ciudades. La anterior, nada más rápidamente. De entrada, el campo visual. Entre más velocidad, más se reduce tu campo visual. Los pilotos de la Fórmula 1, que a todos nos encanta hacer Fittipaldi cada vez que nos subimos al coche, a las velocidades que llevan solamente alcanzan a ver un punto en su horizonte, o sea, a ese tamaño se les reduce a ellos el campo visual. Cuando vas a 100 kilómetros por hora, tu campo visual solamente es de 45 grados, se te pierde toda esta parte de la calle, obviamente pues, agarrando como pinos de bolos a los peatones. Visión con 70 kilómetros por hora, tu visión es de 75 grados, se te abre un poco, pero sigues perdiendo campo visual. A 40 kilómetros por hora, que es la velocidad que tienen que llevar las vías secundarias, que es en donde hay mayor movimiento peatonal, son las calles internas, a 100 kilómetros por hora, perdón, a 40 kilómetros se te abre a 100 grados el campo visual. La siguiente, por favor. La siguiente. Creo que se nos movió, ¿no? Ahí está, la anterior. Una vez más, también en términos de vidas humanas, dependiendo la velocidad que llevas, es el número de vidas que estás salvando. Si tú golpeas, ¿por qué? Porque al final los accidentes son errores humanos la mayor parte del tiempo, otras son errores mecánicos, normalmente son errores humanos. Y estos siempre van a pasar, somos humanos. La norma, la infraestructura tiene que ir encaminada entonces a que aún pasando un accidente, no esté en riesgo la vida de nadie. Y con esto lo aseguramos. A 40, si tú golpeas a alguien a más de 60 kilómetros por hora, le das oportunidad de sobrevivir del 12%. Si tú golpeas a alguien a menos de 40 kilómetros por hora, su posibilidad de sobrevivir es del 98%, solamente con esta diferencia de velocidades. Y la última, por favor, ya con esto prometo que me callo, son 8 conductas que salvan vidas basadas en el nuevo reglamento de tránsito: conducir sobrio, respetar los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad, usar la silla infantil, no usar el celular mientras estamos conduciendo. Esto los gringos le conocen como destructive driving y es hoy una tendencia muy importante allá y pues hay que empezarla antes de que a nosotros también nos alcance. Uso de casco, respetar las cebras y la vuelta a la derecha continua se prohíbe porque es la primera causa de atropellamiento de peatones en las ciudades. Y bueno, pues espero vernos aquí pronto para dar resultados. Muchas gracias. Gracias, Laura. Ahorita va a hablar Rogelio, quien creo que con el esfuerzo y el proyecto que trae, que nos va a presentar, entiendo, la ecozona de Toluca, ¿no? Va a sumar mucho a lo que está presentando también Laura como una diferente escala, ¿no? En lo que hablábamos como de las medicinas de diferente escala. Y de entrada, bueno, felicitar que creo, no sé si es la primera ecozona, es la primera ecozona en Latinoamérica, ¿no? O sea, yo voy a decir un poco lo que yo entiendo como la ecozona, ¿no? Esta área de manejo, ¿no? De gestión ambiental para mejorar la calidad de vida de la población residente y visitante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que promueven? Un entorno urbano saludable, ¿no? Digamos, a través de implementación y acciones integrales que tienen que ver con espacio público, con eficiencia energética, con recuperación de espacio público, ¿no? Con una movilidad inteligente, ¿no? Con una meta, digamos, de cero contaminación, con programas de educación ambiental y también con políticas de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, bueno, te cedo la palabra y de entrada felicidades. Gracias.
Bien, ya, bueno, comentó Laura ya a grosso modo en qué consiste la ecozona o cuál es la definición de ecozona. La ecozona Toluca, como lo comentamos, es un área de manejo ambiental prioritario. Está, digamos, sus antecedentes o está inspirado en las zonas de baja emisión de ciudades, por ejemplo en Europa, ¿no? Donde su principal ingrediente son las restricciones vehiculares al interior de los centros de ciudad. Esa es la inspiración que nosotros tuvimos. Pero ¿cómo surge ecozona? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el porqué de que se realiza este diseño de ecozona? Adelante. Bueno, creo que hay otra, es eso. Este es el polígono de la ecozona. Ayer que platicábamos también un poquito del tema de bici urbana, es un polígono de 2.8 kilómetros cuadrados dentro del centro de Toluca y está definido, bueno, por esas vialidades que contienen el centro de la ciudad, los principales edificios de la administración pública, ¿no? El Congreso local, inclusive la catedral está dentro de ahí, dentro de este polígono, algunas zonas de actividad, por ejemplo, parques, oficinas, etcétera. Nosotros lo que quisimos hacer, lo que hemos querido hacer es no quedarnos nada más en el tema de restricción vehicular o de una zona de baja emisión. Esa es la inspiración, pero lo que nosotros queremos hacer es generar nuestro propio concepto, generar nuestro propio diseño de zona ambiental o de manejo ambiental. Entonces, está enfocado a mejorar la calidad de vida de los habitantes que viven y que también visitan la ecozona. Adelante. ¿Cuál es el antecedente o por qué? Hemos sido muy cuestionados en los últimos meses porque decían, bueno, ¿por qué una ecozona? Porque bueno, en México no hay, es más, en Latinoamérica no hay, somos la primera en Latinoamérica. Aquí hay una gráfica yo diría muy grave, donde se mencionan ya que Toluca es la ciudad más contaminada en partículas PM2.5, que son aquellas partículas que resultan de la emisión o de la combustión incompleta de los vehículos automotores. La norma actual está aquí, Toluca está acá, la zona metropolitana del Valle de Toluca, o sea, cuatriplica prácticamente lo que es la norma, lo que estipula la norma, ¿no? Aquí no se ve muy bien, pero bueno, una partícula 2.5, si este es un cabello humano, digamos el diámetro, esta es una partícula PM2.5, así de chiquita, ¿no? Va directo a los pulmones. Adelante. Bien, desafíos dentro de la ecozona. Bueno, antes de eso, quisiera mencionar que este es uno de los proyectos que estamos trabajando Toluca con la cooperación alemana al desarrollo. Son 3 ciudades las que estamos trabajando en lo que es La Paz, Salamanca y Toluca, las ciudades de gestión ambiental urbana, las ciudades GAU que les llamamos. Entonces, Toluca, con todos estos antecedentes, hace una propuesta ante la cooperación alemana para que pudiéramos trabajar este tema. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, y bajo el estudio que ahorita mencionamos, emite y junto con el Centro Mario Molina, a través de la Secretaría de Medio Ambiente de Gobierno del Estado, emiten un estudio de diseño de zonas de control vehicular. Esos son como que los antecedentes, ¿no? Los 2.8 kilómetros cuadrados, pues digamos, son nuestros desafíos que estamos enfrentando, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues tenemos oficinas gubernamentales, 94 escuelas, ¿sí? De todos los niveles, tenemos desde kinders hasta universidades, museos, templos, y tenemos entre habitantes que residen, digamos, y entre población flotante, pues tenemos prácticamente 40,000 habitantes, que van y vienen. Adelante. Este es un diagnóstico muy breve del plan de movilidad no motorizada que se realizó para la ecozona, y por ejemplo, pues tenemos el 63% de propiedad privada,
tenemos 10% de plazas y parques, destinado para las calles tenemos el 20% del espacio y únicamente el 8% de banquetas. Eso está, y bueno, y quien conozca Toluca es bien difícil caminar en las banquetas. Adelante. Otra diapositiva muy simpática. Por cada bicicleta, esto es antes de WICI, ¿no? Antes del sistema de bicicleta pública. Por cada bicicleta, bueno, este es digamos el porcentaje de camiones de carga que tenemos al interior, 5 autobuses. El autobús es junto con el carro es el rey del centro de Toluca, ¿eh? Tenemos 92 vehículos particulares por cada bicicleta que anda rodando en el centro de la ecozona, ¿no? En la ecozona. Adelante. El transporte público es un caos. Para quien haya viajado a Toluca, conozca Toluca, es un caos. Tenemos cerca de 30 empresas reconocidas, por decirlo empresas, porque bueno, se maneja con el esquema de hombre camión, ¿no? Que se le da su concesión particular, digamos, a cada unidad, y las empresas no son más que asociaciones de concesionarios, ¿no? No hay una planeación como tal. El 72, casi 73% de todas las rutas de Toluca pasan por el centro de la ecozona. Ahí vemos las principales vialidades, la mayor parte de las rutas. Por ejemplo, dentro de una de las vialidades principales, que es por ejemplo Morelos, que es esta que atraviesa, pasan cerca de 1,600 camiones al día, emitiendo, obviamente, haciendo congestionamiento, emitiendo gases CO2, etcétera. Y lo peor de todo es que dentro de la ecozona, el promedio de ocupación de cada camión es más o menos de 12, 13 personas, ¿no? Van subutilizados. Adelante. Bien, ese es así como que un poquito el antecedente de qué es el polígono del centro de Toluca, la ecozona. Derivado de eso, desde el año pasado nos sentamos al interior del ayuntamiento con la cooperación alemana y diseñamos de manera conjunta, bueno, pues, ¿qué es lo que queríamos atacar? Evidentemente estaba el tema de la restricción vehicular, la estamos manejando, ahorita les voy a platicar cómo. Sin embargo dijimos, bueno, pues el concepto va a ser mejora en la calidad de vida de la población, entonces lo vamos a diseñar en 7 ejes. En 7 ejes que los hemos agrupado así: un eje de cero contaminación, educación ambiental, desarrollo urbano, recuperación de los espacios públicos, gestión de los residuos sólidos, eficiencia energética y movilidad inteligente. En esos 7 se englobaron en su momento el año pasado 27 propuestas, 27 subprogramas, podríamos decirle así. El día de hoy ya ha subido a 40. Adelante. Esto es un tríptico. Por ejemplo, gestión integral de los residuos sólidos, es uno de los 7 ejes. Hay, bueno, programas como por ejemplo la recolección nocturna. Nosotros identificamos que, bueno, pues parte del caos que se genera muchas veces es el que el camión de basura pues llega y se estaciona, y aparte pues es un camionzote gigante, y llegan los trabajadores de limpia, la gente llega, le da las bolsas y ellos empiezan a hacer su propia separación de basura, ¿no? Y generando dentro de la ecozona, pues ocupando un carril, y de repente, pues bueno, generan también caos al interior. Entonces ahí lo que se pensó es, bueno, vamos a hacer un programa nocturno para evitar todo ese tipo de cosas, ¿no? Además también el programa de separación de residuos sólidos entra dentro de ese rubro. En el tema de educación ambiental, bueno, tenemos también el tema de promotores ambientales ecozona. Tenemos un centro de educación ambiental que estamos ya trabajando en escuelas, en comercios, en organizaciones de la sociedad civil, con promotores para que puedan decir cómo podemos hacer más amigable el centro de Toluca ambientalmente hablando. Vamos a promover, o estamos promoviendo la educación ambiental. Tenemos también eficiencia energética en el alumbrado público. Eso tiene que ver, ya desde el año pasado, ya vamos un gran porcentaje de avance en la sustitución de luminarias, de las viejas luminarias por de LED,
y de aditivo cerámico, metálico cerámico. Sí, que eso tiene digamos, un impacto directo en emisión de gases. Nosotros estamos cambiando la tecnología de todo el alumbrado. Tenemos el tema también de recuperación de espacios. En recuperación de espacios, pues vamos a las plazas, a los parques, son temas de arbolado, etcétera. En materia de desarrollo urbano, tenemos un plan no muy reciente, más bien reciente, del 2014, si no mal recuerdo, Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Entonces, tiene que ver con la difusión de este plan de desarrollo urbano y también tiene que ver con generar un plan parcial para la ecozona. Ese sí está en curso, apenas lo estamos empezando. Tenemos también el tema de cero contaminación. En cero contaminación es uno de los ejes medulares porque tiene que entrar ya el 21 de mayo próximo la verificación vehicular obligatoria dentro de la ecozona. Existe desde hace muchos años, si no me recuerdo desde hace 20 años por ahí, el tema de la verificación en el Estado de México, pero por alguna razón desconocida, solamente se aplica tanto, bueno, en el Distrito Federal, pero en los municipios conurbados. Toluca no se había aplicado. El 17 de noviembre pasado, que coincide con la inauguración del sistema de bici pública, se firma un convenio con el gobierno del estado y ayuntamiento para que 6 meses después entre ya en vigor la restricción de acceso dentro de la ecozona para aquellos vehículos que no estén verificados. Eso ha causado una tremenda psicosis en la ciudad, No estamos acostumbrados, como comentaba Laura hace rato, no estamos acostumbrados a dejar el carro, no estamos acostumbrados a verificar, no estamos acostumbrados a muchas cosas. Sabemos los de Toluca que si queremos ir al DF, pues tenemos que verificar, o préstame tu carro que está verificado porque voy al DF. Sí, es la verdad. Pero, ¿qué pasa cuando nos dicen, te toca verificar si quieres ingresar a la ecozona o si tú eres residente de la ecozona también tienes que verificar? Entonces ya nos empezamos a desgarrar las vestiduras. Hemos encontrado resistencia, pero pues vamos trabajando en ello. El tema de movilidad inteligente. En el tema de movilidad inteligente, bueno, pues obviamente uno de los programas simbólicos, queremos decirlo así, es el programa de bicicleta pública, que inicia justamente el 17 de noviembre, WICI, que bueno, por ahí hay algunas situaciones que se están dando en torno a, pero bueno, esperamos que se mantenga la esencia de este sistema. Adelante. Esas son, no entraré en detalle en todos los programas, pero están los 7 ejes de los que constituye el programa Ecozona y los subprogramas. Por ejemplo, aquí en Movilidad Inteligente pues está el sistema de bicicleta pública, hay un proyecto de gestión y monitoreo de la demanda de estacionamientos públicos y en la vía pública. Bueno, eso quiero sí comentarlo. Hay 137 estacionamientos públicos dentro de Ecozona, que significan casi 5,000 cajones disponibles. Lo peor del caso no es que existan, sino que se están siendo mal utilizados. Son bodegas de estacionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en la mañana llegan, todos los vehículos se estacionan todo el día, a veces salen a comer y todo, y se salen en la noche, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no hay espacio para las personas que quieran llegar a hacer alguna compra, etcétera. No hay una gestión de la demanda racional en el centro de Toluca. Acaba de pasar la reunión regional Hábitat 3 Toluca, y una de sus de la declaratoria de Toluca es justamente el tema de los estacionamientos. ¿Qué vamos a hacer con los estacionamientos? Aquí la idea es generar un proyecto de gestión de la demanda, ¿no? Que podamos dar rotación tanto en vía pública como al interior. Actualmente son 13 pesos la hora que cuesta un estacionamiento público. ¿Cuánto cuesta en el centro del Distrito Federal? Bueno, pues 4 veces eso tal vez, ¿no? Entonces, queremos hacer un proyecto de esa naturaleza. Bueno, adelante.
Bien, aquí son algunos de los avances, prácticamente ya para finalizar, algunos de los avances que tenemos de los proyectos que he mencionado. Obviamente no son de todos, uno de los emblemáticos es el sistema de bicicleta pública WICI, que está en curso, vamos bien, 26 cicloestaciones, 350 bicicletas, tenemos un costo anual de 333 pesos, menos de $1 diario, somos los más baratos del país y hemos contribuido con la emisión, con no emitir gases de CO2 a la atmósfera. De hecho, parte del dinero que fue destinado para el sistema de bicicleta pública vino del Fondo del Cambio Climático, ¿no? Entonces yo creo, estoy convencido que está cumpliendo su labor. Adelante. Tenemos también un plan de movilidad no motorizada que se realizó para la ecozona, con énfasis en peatón, en personas con capacidades diferentes, ciclista, bueno, lo que es la pirámide de movilidad, pero no motorizado. Tenemos ya los proyectos de cajas bici, alguna ciclovía, y estos son los primeros avances que ya tenemos en estos meses. Ya de las cajas bici se están pintando en las intersecciones semaforizadas del centro de la ecozona. Esas dos imágenes de la esquina, es un ciclocarril que pintamos recién, hace semana y media, en Hidalgo, que es una de las vialidades que pasa por el centro, por los portales, donde históricamente se ponían los taxis, ¿no? Entonces, ha funcionado muy, muy bien. Adelante. Bueno, se arrancó el programa de recolección nocturna de sólidos en la ecozona. Adelante. Bueno, también dentro de los programas tiene que haber un plan de difusión. Bueno, ahí vamos arrancando ese plan de difusión. Bueno, pues ahí en la página se puede observar. Y también hay una página que se llama Ecozona Toluca, que ustedes pueden visitar y pueden descargar el plan Ecozona. Ese plan lo estamos actualizando, tiene las 27 acciones de los 7 ejes, pero bueno, estamos ahorita recopilando toda la información para poder actualizarlo. Adelante. Esa es la Gaceta que salió publicada el 21 de noviembre. Y aquí dice, acuerdo que establece las medidas de control de fuentes móviles en la ecozona del municipio de Toluca. Entonces, entra en vigor a partir del 21 de mayo, es así como que el deadline, y a partir de ahí pues se van a soltar los demonios porque quién sabe qué va a pasar. Nos han amenazado, bueno, no amenazado, pero por ejemplo, hay algunos, pues sí, nos han amenazado. Por ejemplo, los del centro histórico, de los comerciantes, y hemos tenido reuniones con ellos y pues no están muy de acuerdo porque dicen, bueno, es que ya no van a venir a comprar y qué va a pasar y no, pues es que tenemos que, ya les explicamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Dice, sí, pero ¿por qué con nosotros tenemos que empezar? Pues es que por algún lugar tenemos que empezar. O sea, todos estamos de acuerdo que no, pues el discurso está muy bien, que verifiquen, pero que sea con el vecino, ¿no? No con nosotros, ¿no? Eso es algo curioso que está pasando, pero bueno, creo que ya es la última. Bueno, esos son los programas dominicales de la ruta dominical, Toluca en bici se llama, y bueno, es parte también del programa de difusión de medidas para favorecer la movilidad no motorizada. Creo que ya es la última. Muchas gracias. Bueno, antes de ceder la palabra, me gustaría preguntar, ¿quiénes de ustedes viven aquí en La Paz? O sea, bueno, casi todos. Y a ver, todos con la mano izquierda, ¿quiénes viven digamos, en los nuevos desarrollos o fuera del centro histórico y su perímetro, digamos, inmediato? Fuera. ¿Todos los demás viven en el centro o a qué distancia viven más o menos? ¿Y los que viven fuera, cómo vienen, cómo se transportan? ¿En coche? ¿En carro? ¿Quiénes se transportan en transporte público? ¿Transporte público?
Bueno, esto viene un poco a raíz de un taller que tuvimos la semana pasada, ¿no? Para la paz, ¿no? Y que creo que se alinea muy bien con el tema ahorita de Toluca y con lo que vas a presentar en relación al programa de resiliencia, perdón, de ProAire de Salamanca. Y que tiene que ver, bueno, con cómo incentivar obviamente que cambios en el desarrollo urbano, cambios en los patrones digamos, de asentamiento y de ordenamiento, que es nuevamente recuperar nuestros centros históricos, ¿no? Un poco por eso yo que lo aplaudo. En la Ciudad de México ya es una agenda que viene desde el 2000, pero ha sido un esfuerzo como muy, muy fuerte. Y en el caso de La Paz, durante un taller de más de casi como 5 o 6 horas, ¿no? Salió de manera recurrente la importancia y de un poco de revisar y volver a ver el centro histórico de La Paz como una opción también de vivienda, ¿no? Como una opción de revalorizar el tema de patrimonio, pero sobre todo la importancia que tiene el centro histórico en términos de su accesibilidad, ¿no? O sea, vimos que en el malecón es increíble, ¿no? Que todavía tengamos predios completamente abandonados, que no sabemos si están ahí, digamos, si la gente los tiene ahí comprados para ver en qué momento tal vez los vende, o si más bien tal vez no existen las políticas o la visión necesaria, que en el caso de Toluca creo que fue eso, ¿no? Un poco volver a ver el centro histórico como muchos otros barrios o muchos otros, pues sí, digamos, colonias que en general en México y en Latinoamérica han sufrido obviamente de un despoblamiento, ¿no? Y que digamos, luego me gustaría también un poco saber en materia de eso, entiendo que va a venir una reforma en términos de uso de suelo, ahí también cómo están incentivando la producción de vivienda para que también en esta zona, de los muchos viajes que entran en la zona, pues se puedan obviamente reducir, como dice Laura, ¿no? Que cada vez la movilidad vaya hacia cero, ¿no? Y en eso te cedo la palabra un poco para que nos presentes el programa de ProAire, que sin duda ha sido uno de los programas que de hecho también alimentó y fue referente, el primero, ¿no? El primero que hicieron metropolitano, el de 2000, hasta el 2008-2013, algo así. Fue el primero, ¿no? Y ahora que, bueno, creo que se tiene que reaplaudir a Salamanca porque trae ahora un programa de ProAire con un entendimiento completamente sistémico, ¿no? Digamos, de la calidad del aire, donde uno de los valores fundamentales obviamente es el ordenamiento territorial. Hola, buenas tardes a todos. Sí, pues de nuevo, gracias a los anfitriones, a Cómo Vamos La Paz por invitarnos y también a GIZ por la invitación a Salamanca. Les voy a hablar un poco, sobre la parte de la contaminación atmosférica en Salamanca, dónde empezamos, cómo estábamos, cómo estamos y hacia dónde vamos, que tiene que ver también con el título de Ciudades Urbanas Más Saludables, pero para poderlo lograr pues hay que investigar dónde estamos, es decir, qué tan enfermo estoy para partir de ahí y empezar a resolver pues mis problemas, ¿no? Ayer hablábamos un poquito de la parte de movilidad, que es la bicicleta. Eso es una pequeña parte de las cosas que se empiezan a hacer en Salamanca derivado de esto. Ahorita que hablaba de la modificación del centro histórico en Salamanca, también se está haciendo. Las críticas que hagan los comerciantes, hasta que no terminen de construir no se van a parar. El día que terminen de construir y empiecen a vender mucho más de lo que hacían antes, pues la verdad es que ahí ya no van a volver a reclamar, ¿no? Entonces, la que sigue. Sí, bastante interesante. Bueno, ¿cuál es la problemática en Salamanca? En general es esta, tenemos altos niveles de contaminación atmosférica. Altos me refiero a una cosa tan grave o tan seria que hay ciertos, no sé cómo decir, pero ciertas modificaciones, inclusive ya en ADN de niños que viven en zonas de contaminación muy altas, es decir, hasta ese grado, ¿no? Hay una presencia de compuestos orgánicos volátiles, entre ellos compuestos tóxicos como el benceno y el tolueno, es decir, a partir de ahí vienen pues estos problemas de salud muy serios que hay en Salamanca, y bueno, pues hay una queja constante de la ciudadanía sobre la existencia de malos olores en el ambiente. Adelante.
¿Cuál es el origen del problema? Básicamente son estos 4 que están aquí. Presencia de fuentes industriales con altas emisiones contaminantes. Una de las vocaciones productivas que tiene Salamanca es la industria química y petroquímica. Entonces, bueno, pues ahí viene una gran emisión de contaminantes a la atmósfera. Presencia de fuentes aéreas de partículas suspendidas. Ahí, me sorprendió ahorita lo que decían de 60% de las calles no tienen pavimentos en La Paz. Un problema muy serio que tenemos nosotros de contaminación viene derivado de eso, que hay suelos sin pavimentar, entonces se levanta mucho polvo y muchas otras partículas orgánicas. Eso es una realidad y es un problema importante a atender. Quema de residuos agrícolas, no sé qué tanto se pueda dar aquí, pero bueno, al menos en el centro del país es muy fuerte la quema de la pata del sorgo, ¿no? Y se hacen unas nubes gigantescas de contaminación de kilómetros. Y bueno, pues la quema de basura en traspatios, esto es muy común en las zonas de pobreza o en las zonas rurales, porque están cocinando, porque están haciendo ladrillos o algo similar. Presencia de fuentes vehiculares, pues de esto no somos ajenos ninguna ciudad, hay muchos vehículos, pero un problema que tenemos muy serio es el transporte de carga, más allá de la parte urbana o de la parte de transporte privado. Por el tipo de industria hay muchos camiones que circulan por todo Salamanca, pipas, trailers, etcétera. Entonces, bueno, pues eso genera una gran contaminación. Y un dato curioso, bueno, pues el río Lerma también es una fuente de emisiones de malos olores. Viene pues cargando mucha contaminación desde el Estado de México hasta acá. Y yo de niño me acuerdo que el río literalmente se incendiaba en Salamanca del grado de contaminación, entonces pues había fuego en el agua, era muy serio, ¿no? Creo que se le va a acabar la pila a la que sigue, por favor. Ya. Y bueno, ¿cuál es el resultado? Pues hay una gran contaminación en el suelo, del polvo y de partículas atmosféricas. ¿No hay una más atrás? Está bien. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Uno, hay que modificar los criterios de la normativa para la medición del dióxido de azufre. Pues hay que también revisar la contaminación de los compuestos orgánicos volátiles, que aquí es una participación muy importante que tiene GIZ con nosotros en el municipio. Ahí les explico un poquito, hay un convenio que tenemos nosotros firmados con GIZ, una agencia de cooperación alemana, la cual, bueno, ya lo decían por acá, Toluca, La Paz y Salamanca son 3 ciudades que están participando con ellos en México. A nosotros nos vieron unas grandes áreas de oportunidad, están trabajando con nosotros desde hace tiempo y bueno, confiamos poder seguir trabajando más tiempo con ellos. Y en este sentido, bueno, pues GIZ propuso un proyecto de norma para vapores y otros órganos volátiles. Y la contaminación por pesticidas, pues también hay que revisarla y GIZ trabaja en un plan maestro de remediación de TEQEM. Es decir, necesitamos, el ProAire tiene ciertas medidas o ciertos estándares, pero al menos para Salamanca, creo que a nivel nacional ya no son suficientes. No es la base sobre la cual se tiene que medir, hay que medir otro tipo de partículas, hay que elevar los grados de los estándares y entonces a partir de ahí empezar a tener una mejor revisión. Y pues parte de eso son estos estudios que ha hecho GIZ para Salamanca. Y este tema de la remediación de TEQEM, este es un tema muy importante porque era una empresa química, producía fertilizantes, la empresa tuvo un grave accidente, hace muchos años hubo una intoxicación muy fuerte, todo el subsuelo se contaminó, hoy en día es uno de los pasivos ambientales más fuertes que hay en el centro del país. Entonces GIZ está haciendo todo un estudio de cómo poder remediar esa zona contaminada. Un ejemplo donde entramos nosotros como desarrollo económico es qué podemos hacer con esa parte. La verdad es que a lo mejor hacer un parque será muy complicado llevar a niños a jugar ahí,
pero bueno, si podríamos hacer un parque industrial en el cual pudiéramos lograr la inversión de una empresa para generar energía solar, que es una fuente muy importante que existe en Salamanca y es una gran oportunidad de negocio, bueno, pues entonces vamos a hacer una remediación en ese sentido, ¿no? ¿La que sigue? Y esto es una fotografía, esto fue hace un año, no hace mucho tiempo. Esto es una realidad de lo que sucede en Pemex. Con el cambio de la reforma energética dejaron de monitorearlo por parte de la Profepa, porque entonces se creó una agencia de la CEA, se me olvidaron ahorita las siglas, pero se llama CEA, y entonces es la que debería regular a Pemex y a CFE con el cambio de la reforma energética, y cuando empezó a suceder todo esto, pues dice el municipio, yo no puedo entrar porque no me compete, el Estado tampoco, la Profepa tampoco, y ASEA pues solamente estaba en un papel, no había quien fuera a verificar nada, y la única respuesta que existía por parte de las empresas, en este caso Pemex, es pues estoy haciendo una prueba, es algo normal, no pasa nada. Y eso pues es azufre, ¿no? Y duraba semanas, y era una contaminación muy seria. Entonces, este es un ejemplo, pero bueno, el crecimiento urbano y la creciente actividad industrial en Salamanca nos han dejado una grave problemática de contaminación atmosférica. En el 2013 se firmó el primer ProAire, el cual, bueno, pues ahora hay que modificar todo eso. ¿Sí? En diciembre, el último trimestre del año pasado, se dieron unas fuertes precontingencias ambientales derivado de pues, la contaminación que generan diferentes industrias químicas que están en Salamanca. Entonces, pues la verdad es que ya también fue la gota que derramó el vaso de todo lo que estaba sucediendo. Empezó a presionar el gobierno municipal, se unió el gobierno del estado, al final también escuchó la federación, se sentaron en una mesa y a partir de ahí viene todo un cambio de medición. Y es algo de reconocer, la verdad es que es importantísimo, el hecho de que la federación se haya sentado con el estado y con el municipio a escuchar, fue derivado de todos los estudios que hizo GIZ, o bueno, que nos apoyó en realizar GIZ en Salamanca, porque esa información fue muy clara de la gravedad de la situación de contaminación que existe en Salamanca. Entonces, a partir de ahí, empiezas tú a trabajar y a generar conciencia a nivel federal y estatal, y obviamente a nivel municipal, para poder implementar proyectos. Aquí hay una fotografía, ahí está el secretario de la Semarnat, el gobernador y el alcalde que están ahí firmando los documentos, pero entonces se amplía, no nada más se aplica para Salamanca, sino también para Irapuato y Celaya, es decir, ya se considera una zona metropolitana, la revisión de los contaminantes que tienen que ver ahí. Sí. Y esto se llama Plan Salamanca, es un plan que contiene acciones muy concretas donde participa la Federación y el Estado, donde está la Semarnat, está el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, que es la ASEA, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Instituto Estatal de Ecología, Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial del Estado y el Gobierno Municipal. Es decir, ahora sí estamos todos trabajando en equipo, revisando cómo es que se va a trabajar pues, la remediación ambiental, y a partir de ahí entonces sí ya creas políticas públicas de ordenamiento territorial, de ecología, trabajas de manera transversal a nivel municipal, estamos desarrollo económico, medio ambiente y ordenamiento territorial, antes desarrollo urbano, pues trabajando para poder hacer cada quien nuestra parte y entonces generar una ciudad más desarrollada desde el punto de vista saludable, ¿no? Lo que sigue. ¿Y en qué consiste el Plan Salamanca? Pues es en esto, la renovación de las medidas del ProAire, ya se están trabajando, estarán acompañadas de una evaluación del sistema de monitoreo de calidad por parte del gobierno del estado, eso ya es un cambio. Medición de las concentraciones de contaminantes de aire y agua, también de manera conjunta con el estado, el INEC y la CONAGUA, es decir, vamos a trabajar en equipo, no de manera independiente.
instalación, bueno, ya sucedió en el mes de marzo de una unidad móvil de medición. Salamanca hay 3 o 4 actualmente, esta sería una móvil que estás repartiendo por todo el municipio. Inspección de 126 empresas por parte de la Profepa hacia las empresas contaminantes. Hoy en día ya van 46, creo que se revisaron. En el caso de Pemex ya lleva poco más de 4 millones de pesos en multas. Y así va cada una de las empresas que están revisando. Creación de un padrón único de emisiones entre el municipio, estado y federación. La CEA reforzará la gestión ambiental de la refinería junto con Conagua. Ya hay unas oficinas de ASEA en Salamanca que van a atender a todo el estado. Esto la verdad es que es muy importante. Comisión Federal de la COFEPRIS, identificación de los impactos de salud en la población. Y bueno, pues la atención inmediata de los predios ocupados por Tequem. Esos son los 9 puntos principales que se derivan de los cambios de Proaire y de toda una historia muy grave de contaminación que se ha venido dando en Salamanca. Pero bueno, pues no queda otra más que buscar el camino para resolverlo. Y bueno, pues la verdad es que esto es un poquito de lo que está pasando en Salamanca en el tema de buscar una ciudad más saludable. Primero había que conocer qué tan enfermos estamos y a partir de ahí, bueno, pues empezar a trabajar en la remediación de estos problemas. Gracias. Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, no se presentaron el plan de resiliencia, entiendo, que es, bueno, es parte de una secuencia de instrumentos de planeación y de estudios que se han hecho en La Paz y en la región, ¿no? Y yo creo que, bueno, uno de los grandes aciertos y que al menos, bueno, parte de la estrategia del plan es convertir los desastres en oportunidades, ¿no? Y que creo que como ejercicio preliminar han hecho, bueno, la evaluación, ¿no?, de los impactos, y ahí llama la atención, al menos lo que yo pude observar, ¿no?, que según los estudios de los impactos de Odil, ¿no?, que yo no sé quiénes vivieron el Odil, digamos, en experiencia propia. Todos, bueno, sí. ¿Y quiénes de ustedes, alguno de ustedes vive en La Pasión o en Calafia o en Agua Escondida? ¿No? Bueno, pues sí. Qué bueno que no. Bueno, porque sí son uno de los 3, bueno, de los muchos barrios, ¿no?, que sufrieron sobre todo pérdidas en términos de vivienda, en términos de infraestructura, ¿no?, y que son de estos asentamientos, desarrollos, ¿no?, de vivienda, sobre todo, digamos, popular, construida en algunos casos formal, en otros casos de manera informal, ¿no?, donde nuevamente con este modelo de calles sin pavimentación, mucho menos sin banquetas, ¿no?, donde la dotación de los servicios básicos pues es prácticamente una decisión cotidiana de quienes están o con una decisión diaria en función de si hay o no las capacidades por parte del municipio de dar respuesta, ¿no? Y eso generó, o sea, a mí lo que me llama la atención es que el caso de Odil generó por parte del municipio y por parte del Estado, una idea de, bueno, un poco cómo mover y cómo un programa de reubicación, ¿no?, de vivienda que también ha tenido un impacto, yo diría, un poco negativo, en el sentido de que dentro de este proceso de reubicación y por la urgencia de la reubicación, lo que sucede es que también nuevamente estas viviendas o estos hogares se reubican otra vez en contextos todavía más inadecuados, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a ver si nos puedes contar un poquito de esto. Gracias. Muchas gracias, Laura. Claro, es parte de la presentación. Muy buenas tardes a todos y gracias antes que todo por la excelente participación de los otros panelistas y la muy bien y bien atinada introducción por parte de Laura en poder darnos un vistazo a los múltiples tipos de estrategias que todos necesitamos considerar cuando estamos tratando de generar una visión de una ciudad más saludable. Yo voy a contribuir a esta discusión de 2 formas particulares.
Y las dos formas que hemos podido colaborar con muchos de ustedes aquí presentes y con otros actores en la región, en Baja California, tanto en La Paz como en las zonas circundantes, digamos, del municipio de La Paz. Y esto es básicamente la idea de que hay dos oportunidades o dos aproximaciones para tratar de entender o generar una visión de una ciudad más saludable. Una es enfocarnos en lo que los colegas, por ejemplo, han presentado en forma anterior, que es ya en ciudades, en dinámicas establecidas, tratar de ver cómo pasamos de la identificación de esas presiones, llámese una movilidad truncada e inexistente o en mal estado, una circunstancia de calidad de aire terrible o un centro histórico de una metrópolis, digamos, no operante desde la perspectiva sostenible, y cómo han tratado de pasar de esas presiones a una oportunidad. Esta presión también la voy a caracterizar desde la perspectiva de Odile como un desastre y cómo hemos podido tratar de encontrar en este desastre un medio o un instrumento para poder llegar a la identificación de una serie de oportunidades. La otra, y voy a comentar muy rápidamente, es enfocarnos en la ciudad futura. La mayoría de metrópolis que van a existir en Latinoamérica en los próximos 50 años aún no son ciudades de 250,000 personas. Los Ríos de Janeiro, la Ciudad de México, Sao Paulo, esas ciudades están ya colapsadas. Las grandes metrópolis que vamos a necesitar, que básicamente van a estar alrededor de 15 veces de la cantidad de infraestructura que tenemos al día de hoy para poderles apoyar, aún no existen. Y esto puede llegar a darse aquí mismo, en Baja California, y vamos a comentar de una circunstancia, de una ciudad que vendrá si no cambiamos nuestro modelo de desarrollo. Yo quisiera rescatar tres cosas de las que Laura mencionó en su introducción. Primero, poder entender cómo vinculamos una ciudad sostenible y saludable con un modelo de crecimiento territorial. Un modelo como una dinámica de constante evolución. Segundo, el hecho de que para ello necesitamos aprender a leer nuestro territorio, las oportunidades y los retos que tenemos en cada uno de nuestros territorios. Y de allí para poder mejorar o desarrollar las capacidades de respuesta y recuperación que estos territorios, en las dinámicas que los hemos intervenido, nos presentan constantemente. Y cómo de allí podemos pasar a cambiar nuestra lógica de intervención. Yo estoy queriendo ampliar, Laura hablaba de la lógica presupuestaria, como lo hemos demostrado los colegas allí también, claro, pero también la lógica de intervención, principalmente para estas ciudades futuras. ¿Por qué? La mayoría de ciudades, digamos, los temas de salud directos, de la salud humana, se ven afectadas principalmente por condicionantes como malnutrición, transmisión de enfermedades, principalmente aquí es transmisión de enfermedades por vectores. Hemos sufrido en Latinoamérica, estamos sufriendo profundamente del Zika, del chikungunya, de todo este tipo de enfermedades, las cuales son transmitidas en ciudades primariamente, por condiciones de saneamiento, las cuales nosotros mismos hemos establecido en nuestras urbes. Estas son imágenes de acá, y estos son núcleos específicamente para estos vectores que son los que transmiten estas enfermedades. Estos son ciudades, en Hermosillo, en Los Mochis, en Sinaloa, las cuales son las ciudades que estamos heredando a nuestros hijos y los cuales están viniendo con una serie de problemáticas de salud. Pero no solamente eso, hablaba Laura y Laura hablaban esta tarde sobre el tema de la importancia del espacio público, la importancia del espacio verde como un elemento recreativo, como una actividad importante para la salud de las ciudades. Y estos son los espacios que desafortunadamente estamos generando, principalmente en las periferias de nuestras ciudades. Y ya está bien establecido que ciudades en las cuales tengamos una infraestructura verde, tengamos una red de espacios que sirvan para la recreación, que provean bienes y servicios ecosistémicos y nos ayuden a controlar, por ejemplo, el tema de desastres, es fundamental para generar una ciudad saludable. Yo quisiera comenzar específicamente con el caso de Odile, como un amigo de La Paz, porque hemos estado acá trabajando desde el 2002, de alguna u otra forma, en múltiples iniciativas. Nos preocupó mucho y nos involucramos rápidamente, gracias al Banco Interamericano de Desarrollo y al International Community Foundation, ICF, que es uno de los copromotores de este evento. Pero básicamente lo que queríamos ver es cómo en la identificación de ese desastre podemos encontrar una oportunidad para definir específicamente estrategias y movernos de una estrategia a una acción o una serie de acciones espaciales que desde la lectura de este territorio permitan incrementar la resiliencia.
Pero ¿qué es esa resiliencia? Preguntaba ahorita Laura, ¿no? Y nosotros partimos de las definiciones del IPCC, de la ONU, Habitat, específicamente para dimensionar la ciudad resiliente como la ciudad que tiene la habilidad de recuperarse y de superar las consecuencias de las amenazas naturales y el cambio climático, implementando acciones proactivas que fortalezcan sus sistemas y sus comunidades. Y quiero resaltar el tema de las comunidades. Pero aquí no se habla que una ciudad resiliente es la que no experimenta problemas, sino la que logra recuperarse y superar ese tipo de retos. Y para ello se requiere una serie de condiciones, las cuales exploramos con muchos de ustedes acá durante algunos meses trabajando en esto. ¿Qué fue lo que hicimos? Tratamos de evaluar el impacto de Odil, tratar de identificar sus daños, sus pérdidas causadas por el huracán sobre los sistemas de la ciudad, comprender las capacidades de la ciudad para poder enfrentar esos problemas, definir las intervenciones estratégicas para minimizar estos riesgos futuros y en un proceso de involucración de los actores claves, porque esto no fue un estudio desarrollado por nosotros desde GeoAdaptive, nosotros vinimos a facilitar ese proceso, el cual fueron los actores claves que lo desarrollaron. Y fueron ellos los que estaban a la batuta, definiendo estas estrategias, identificando sus problemas, moviéndose estas acciones específicas. Nosotros partimos en función a 3 preguntas claves. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Y muchos podemos hablar sobre la vulnerabilidad intrínseca que tenemos ciudadanos y nuestros entornos para generar una ciudad más saludable. ¿Cómo enfrentó a la ciudad a los impactos causados por Odil y qué se puede hacer para mejorarla? Cuando vimos el tema de la ciudad, lo primero que hicimos fue tratar de entender cuáles son los riesgos, no solamente de Odil, pero otros, a las inundaciones, a los deslizamientos, a las ondas de calor, a, el tema de elevación del nivel del mar. Y lo que hicimos fue básicamente tratar de movilizarnos de un plan, de una serie de identificación de riesgos a muy escala regional, tratar de identificar específicamente calles, intersecciones, zonas dentro del territorio que se ven más altamente expuestas o generan, digamos, hay una coyuntura de diferentes tipos de amenazas. Esto nos permite poder actuar de una forma más puntual, porque estamos generando una lectura de este territorio. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos fue segmentar la ciudad en 10 zonas, en las cuales, partiendo de la información de INEGI, se genera un proceso de consulta comunitaria, una evaluación de la infraestructura a cada una de estas zonas para poderlas evaluar. Por ejemplo, si hicimos una evaluación de la vulnerabilidad física, en la cual identificamos cuáles zonas tenían, digamos, mayor vulnerabilidad debido al sistema constructivo, a los métodos de construcción inadecuados, a la proximidad de áreas afectadas, como por ejemplo laderas o arroyos, hoteles, por ejemplo, construidos con marcos fijos y fachadas que podían desprenderse, o por ejemplo, digamos, construcciones de tipo informal. Y esto comienza a darnos una lectura de la ciudad que permite, digamos, comenzar a identificar cuáles zonas vamos a tener que darle más cuidado si queremos generar una mayor resiliencia. De igual forma, pero digamos, si nos vamos no al aspecto constructivo, sino al aspecto social, específicamente entendiendo esto como un estado socioeconómico de la población, índice de marginalidad, densidad de la población, estos intersectados con el estudio de amenazas, nos comienza a dar un patrón no similar, pero sí complementario de alguna otra forma. De igual forma, esto permite darle un mapa a no solamente a los actores, digamos, de la sociedad civil, sino también a la institucionalidad para decir cómo eficientizo la intervención en zonas específicas que sufren no solamente una vulnerabilidad social, sino una vulnerabilidad física también. De aquí lo que comenzamos a ver y utilizamos específicamente Odil como un instrumento para poder explorar fue cómo se están gestionando las emergencias, qué capacidad tienen los albergues, los centros médicos, cómo se afectaron, por ejemplo, los sistemas de infraestructura que usualmente no los consideramos importantes, por ejemplo, la red eléctrica. Las líneas de transmisión de electricidad fue el principal problema de Odil, no fue porque no hubo lluvias como Odil, esto hubiera sido una historia muy, muy diferente, pero sí el hospital no tenía electricidad. Entonces, ¿cómo puedo atender a una ciudadanía afectada si no tengo un sistema de infraestructura resiliente que me permite, por ejemplo, dar una cirugía, atender una cortada, qué sé yo, porque no tenemos ni un generador funcionando? Al mismo tiempo, hospitales
localizados, por ejemplo, en zonas de inundación. Si este evento catastrófico hubiera ocurrido altos vientos, por ejemplo, fuertes vientos e inundación, hubiera sido un escenario mucho más catastrófico que hubiera causado muchas más fatalidades. Pero lo que comenzamos a entender fue que, y esto es, digamos, las zonas más oscuras son las zonas donde la gestión de emergencias, digamos, fue menos ineficiente debido a las condicionantes de la distribución de albergues, centros de respuesta, servicios públicos y a la propia, digamos, vulnerabilidad intrínseca tanto de la población como de las condiciones físicas de la región. ¿Qué fue lo que hizo o cómo enfrentó la ciudad específicamente eso? Bueno, se contaban con protocolos de emergencia, se organizó en forma anticipada del huracán, digamos, se dividió la ciudad en dos zonas principales. Sin embargo, digamos, hubieron evacuaciones tempranas en estas zonas del norte, más, digamos, hay otras zonas, por ejemplo, como las que mencionaba Laura al principio, estaban más, digamos, desconectadas. Y esa desconexión, por la mala lectura territorial de la vulnerabilidad de esta ciudad, generó muchísimos más problemas sociales que aún no se han recuperado, desafortunadamente. Lo que hicimos fue poder entender primero la distribución de las viviendas afectadas. Hubieron un total de más de 1,000 viviendas, 1,070 viviendas afectadas. Como ustedes pueden ver, hay una lectura espacial de la misma, la energía eléctrica, digamos, los daños a las torres de transmisión y transformadores, donde ocasionó pérdida del 100% fue similar en patrón espacial, y la red de transporte vial también fue afectada. ¿Por qué? El asolvamiento, digamos, o la recolección de donde hay árboles caídos y troncos caídos y señales caídas que no permiten una ambulancia pasar de uno al otro, que no permiten que los servicios de asistencia pasen de uno al otro, eso también genera importantes problemas. Muchas de estas problemáticas de evacuación y a las problemáticas de vivienda y cómo se atendió fue específicamente porque esa movilidad, digamos, también esa accesibilidad de la ciudad no estaba adecuadamente diseñada para generar una ciudad resiliente, sino un sistema que funciona en otros momentos, pero no funciona bajo casos de emergencia. Las pérdidas y los daños son cuantiosos. No voy a comenzar a leer algunos de estos números debido a que son números tan exorbitantes que tenemos algunos problemas para leerlos. Pero básicamente quería mencionarles algo. El daño específicamente es lo que ocurre, digamos, lo que se pierde específicamente durante el evento. Las pérdidas completas es lo que se termina percibiendo es posterior al evento. Los salarios de las personas que quedaron sin trabajo porque la infraestructura estaba dañada. El comercio que no pudo actuar o que no tenía, digamos, una fluidez del capital en la ciudad, entre otros. Por ejemplo, las pérdidas por recuperación de agua potable, de viales, la operación del aeropuerto. Pero estos números nos sirven, esto está bajo la metodología de CEPAL, estos números nos permiten comenzar a dimensionar cuál es el costo y beneficio de poder actuar y poder generar acciones como las que los compañeros proponían anteriormente, en acciones en movilidad, acciones en mejoras a nivel del manejo de ciertas zonas centrales, y por supuesto, bueno, aquí no estamos atendiendo el tema de calidad de aire, pero por supuesto, entre otras cosas estos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Lo que hicimos específicamente, se identificaron alrededor en unos talleres, algunos de ustedes colaboraron con nosotros en esto, una serie de talleres, se identificaron más de 168 problemas específicos, se mapearon con los diferentes grupos de actores, y cada una de estas problemáticas se identificaron acciones que eran sugeridas por la ciudadanía y por los diferentes actores. Las mismas fueron mapeadas específicamente, problema 1, 2, 3, 150, 160, y se comenzó a entender cuáles problemas comenzaban a convivir en el mismo espacio y cómo sectorialmente podríamos comenzar a tratarlos, rompiendo estos silos sectoriales y de secretarías que comienzan a darse, que usualmente ineficientizan, digamos, la acción precisa que se puede llegar a tomar. Para ello se hizo un mapa específicamente en los cuales comenzamos a capturar cuál era la capacidad de resiliencia intrínseca de estas comunidades. Entonces, cuando se habla de resiliencia, no es un concepto abstracto únicamente, como muchas veces la gente lo llama la sustentabilidad, sino específicamente podemos medir y podemos plasmar y validar esta resiliencia en la ciudad. Y quiero que contemos y que veamos algo muy, muy particular.
Laura mostró al principio de la presentación los 3 escenarios de crecimiento que nosotros desarrollamos en el 2012, pero bien lo menciona el otro Laura también, que los grandes problemas son que enviamos a la gente a las periferias. Y bueno, en buena hora que no muchos de ustedes son de periferias, pero si ustedes comienzan a darse cuenta, la mayor cantidad de áreas con una baja resiliencia son zonas periféricas a la ciudad, localizadas lejos, en otras palabras, aisladas, o en zonas inadecuadas. Entonces, la lógica, lo que Laura mencionaba al principio, la lectura del territorio no es una lectura difícil, esto no es nada difícil, esto no lo hicimos nosotros, lo hicieron ustedes y nosotros facilitamos la visualización. Pero lo que es importante es cómo comenzamos a cambiar entonces nuestra lógica de intervención para reaccionar a esta distribución geográfica y cómo podemos cambiar nuestra lógica presupuestaria entendiendo cuáles son los números reales capturados, estos con fuentes de Fondem y otros, que nos cuesta la inacción. Esto nos está permitiendo tener conversaciones muy interesantes. El día de ayer, por ejemplo, con Protección Civil del Estado, hemos tenido eso con Protección Civil a nivel municipal, donde ya se ha comenzado a actuar en función a este plan de resiliencia. Yo quisiera agradecer en ese sentido a Cómo Amo la Paz, por el Vía Alma Lidia, que fue uno de los que nos ayudó a coordinar estas reuniones. Un aplauso para ellos porque son los que están permitiendo hacer esto. Como técnico y habiendo tenido el enorme placer de trabajar en estos proyectos, siempre nos ayuda, digamos, a sentirnos bien a hacer este tipo de proyectos, pero la realidad es que el proyecto tiene vida únicamente por ellos, por temas como ellos. Se desarrollaron una serie de estrategias, 5 en particular: gestión territorial, provisión de servicios urbanos, temas de la institucionalidad, una estructura y alineamiento institucional adecuado, y por supuesto la integración de servicios ambientales. Y se definieron estrategias las cuales identifican las instituciones vinculadas, las amenazas asociadas, los instrumentos específicos que ya existen y con la identificación particular geográfica de cada una de estas. Y se desarrolló específicamente un instrumento que identifica qué plazos, los impactos y los costos de esas acciones que están permitiendo al municipio y al Estado poder movilizar esto de una forma más particular. Yo quisiera presentar 3 diapositivas más porque sé que no tenemos mucho tiempo y les agradezco por su tiempo. Bueno, si no tienen tomates, por favor, con toda confianza. Pero quiero mencionarles el tema de las ciudades que no están planificadas y que no existen aún. Esta es la zona de Cabo Pulmo, los Barriles y bueno, la zona de Cabo del Este, la cual ustedes pueden decir, aquí no existe una ciudad. La Paz tiene 280,000 personas, aquí hay 5,000. Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? La especulación y el modelo de desarrollo económico, territorial, un tema de especulación, de hotelería de alto impacto y de gran escala, puede llegar a generar una insostenibilidad y una baja resiliencia en este territorio y por ende una ciudad futura menos saludable. ¿Qué es lo que existe acá? Tenemos una población que está creciendo muy rápidamente debido a esa especulación, donde vamos a alcanzar en este momento de los 9,000 habitantes. Nosotros hemos proyectado que de aquí alrededor de 25 años pueden haber hasta 350,000 habitantes, dependiendo de los diferentes modelos de desarrollo territorial y económico que pueden existir. En el mejor de los casos, utilizando la mejor regla multiplicadora que existe en el país, va a haber un mínimo de 263,000 personas para el año 2040. ¿Qué ciudad vamos a generar si en este momento esta es la cantidad de personas que existen en La Paz? ¿Cuándo fue fundada La Paz? ¿Hace 50 años? No. ¿Hace 100 años? No. Hace más. Y aquí estamos hablando que una sola generación vamos a llegar a la generación de una urbe con la misma cantidad de personas que existen acá. ¿Quién conocía, por ejemplo, Cabo San Lucas en 1960? Bueno, Martín. ¿Cómo era? Era una ciudad de menos de 4,000 personas, campo de pescadores. Hoy tenemos una ciudad consolidada también allí, ¿no? Específicamente esto es San José del Cabo, esta es La Paz y este es Cabo San Lucas. Y esta es la huella urbana de lo que puede llegar a pasar en Cabo del Este como ciudad futura, haciendo la prospección. ¿Cómo vamos a diseñar a esto? Es lo que nuestra generación tiene toda la obligación de hacer. Hemos estado trabajando muy cercanamente con esas comunidades, gracias a Martín Gobel y a Paulina, que anda por allí también, que nos han permitido llegar a estas comunidades. Y estamos tratando de generar esa concientización, porque
El trabajo que, por ejemplo, Laura y los otros colegas están haciendo es un trabajo muy duro porque tienes que cambiar toda la institucionalidad y tienes que comenzar de cero. Acá no está el problema todavía y podemos tomar estrategias anticipatorias. Y los costos de provisión de una huella urbana como esta son altísimos. Específicamente, estamos hablando de que costos totales andamos entre los 84.000 millones de pesos a los 112.000 millones de pesos y hemos logrado identificar cuánto per cápita le costaría a cada institución, tanto federal, como municipal, como estatal. Entonces, si tenemos los instrumentos, tenemos la información y podemos hacer una lectura territorial de estos sitios, podemos generar una ciudad más saludable y más sustentable para otros. Y con eso yo les agradezco por su tiempo y he abierto preguntas, ¿no? Bueno, sí, muchísimas gracias a todos. Ya nos están esperando en la carpa, pero nada más para cerrar y como una última reflexión. Bueno, veo como varias cosas. Uno es que sí se están generando ya caminos hacia una planeación, ¿no? Y creo que en la mesa tenemos ya como buenos ejemplos de instrumentos y de proyectos y de programas que están invitando a construir un contexto diferente, no solamente para La Paz, sino para otras ciudades, pero que esos instrumentos necesitan de capacidades de transformación física real, ¿no? Y en eso creo que lo que se está sucediendo en Toluca, lo que está sucediendo en Salamanca y obviamente en la Ciudad de México con políticas y estrategias como muy puntuales, no muy concretas, es decir, bajar a la realidad, al territorio, a la escala peatonal, ¿no? a la escala de la experiencia, digamos, física, ¿no? y personal, digamos, políticas nuevamente de desarrollo urbano hacia una salud. Y yo lo que quiero dejar como, tal vez como pregunta y como tarea, sobre todo a ustedes que son los paseños y nosotros un poquito también, es la pregunta que dejaste, ¿no? Al final un poco de cómo vamos a cambiar los patrones, cómo vamos a convertir los retos y las problemáticas de La Paz, ¿no? en oportunidades. O sea, yo creo que no es casual que los problemas que han surgido con Odil tienen que ver un poco con el inicio de esta plática, ¿no? Que tiene que ver un poco de cómo estamos organizando el territorio, dónde estamos ubicando el futuro de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, para que todos se lo lleven y cada uno pueda trabajar desde donde está. Muchísimas gracias y los invito a pasar al cierre del evento, ¿no? en la carpa. Gracias.